Bien, aquí estamos en vivo con el pastor y apóstol Cristian Sosa desde Rosario, aquí en Macayé, reflexionando y dejando una palabra sembrando para los nuevos tiempos. ¿Cómo estamos, mi Amén, hermano? gloria a Dios. ¿Cómo estás, Leo? ¿Todo Dios bien? te bendiga. Bueno, estas cosas en vivo siempre pasan, ¿me entiendes? Yo creo en la tercera parte, pero bueno, queremos, como decía, dejar la preciosa semilla, la palabra del Señor, ¿no? Eh, Nada, contento, agradecido con Dios por lo que Dios está haciendo en el campo. Como vos decías, venimos de Rosario, Santa Fe, Argentina, tierra de campeones. Así que creemos que Dios tiene grandes cosas para este territorio donde estamos compartiendo con varios pastores y Dios ha sido, la verdad, que una bendición, Leo, para este lugar. Me alegro, ha sido El bendecido. conocerte a vos ha sido una Gracias. bendición. Fue de gran bendición para todos, ¿no? Especialmente para mí. A veces tenemos momentos y dificultades, ¿no? Que Así por es, ahí las circunstancias no nos dejan ver más allá de lo que así deberíamos es, ver. Pero Dios tiene un propósito. Y allí es donde debemos ver qué es lo que quiere Dios en nuestra vida, la amén. voluntad de Dios. Porque a veces nosotros somos emocionales y queremos ir para adelante y atropellar todo, ¿no? Pero ahí debemos parar y decir, Señor, Espíritu Santo, ¿qué es lo que quieres conmigo? Así es, amado. La verdad que nosotros como siervos de Dios somos los que activamos, ¿no? Porque una cosa es lo que vos tenés, porque Dios ya depositó lo que vos tenés. Yo miraba un poco la palabra del Señor, de lo que vos soltás en tus redes, felicitarte por ese hermoso lugar Gracias, que mi hermano. tenés, pero nosotros activamos lo que ya está en vos, en tu vida, y como siervo de Dios vamos activando todos los planes, los propósitos de Dios. Por eso es que vos sentiste, y bueno, no solo vos, muchos preciosos siervos del Señor, Dios ha puesto esa gracia, esa unción, Dios ha puesto esas cosas para activar y que el reino de Dios sí, porque estamos viviendo ya los últimos tiempos, amado. Así es, hermano. Justo me venía algo, ¿no? Y yo creo que me va a entender, porque hoy justamente hablando con el pastor, y quién iba a creer, o sea, nunca me puse a pensar en que yo iba a hacer videos o reflexiones, nunca. Pero el propósito de Dios, no. Hoy usted hablaba que, ¿quién iba a creer que usted iba a predicar, que iba a ser un evangelista de nación en nación, ¿no? Claro. Y bueno, en el propósito de Dios, a veces son estas cosas, ¿no? Cuando estamos en el reino suceden cosas tremendas, por eso es importante meternos en el llamado, en la voluntad del Padre, ¿no? Entender el tiempo que nos queda, que nos resta como siervo de Dios, de comprender que hemos nacido bajo un diseño de Dios. No es casualidad que estemos acá. Hay un diseño, la Biblia dice que Él antes de la fundación del mundo, ya nos predestinó, así como predestinó a los otros, ya nos predestinó a nosotros para hacer su voluntad. Y cuando nosotros entendemos eso, entramos en el diseño y en el camino que Dios ha trazado y ha marcado para nuestras vidas. Hay mucha depresión, mucha frustración, mucha ansiedad en estos tiempos. A mí me gustaría, hermano, que pueda hablarle a aquellas personas que por ahí tienen miedo o por cuestiones religiosas o fanatismo. A veces dejan un mensaje de prohibición y no de liberación. Bueno, ese es un gran tema y acá vamos a entrar, muchos me van a odiar por este tema, porque yo siempre predico reino, yo no predico religión. Una de las cosas que yo he aprendido de parte de Dios, cuando Dios me hace un llamado a mí, me hace un llamado en un sueño y Dios me muestra y me dice, yo soy el rey de reyes y señor de señores. Y yo soy el dueño del reino. Nunca me habló de religión, siempre me habló de relación. Entonces, que es necesario las denominaciones por Dios, porque Dios es un Dios de orden, que es necesario estar bajo la cobertura de Dios, todo bien. Pero cuando yo predico reino, porque el reino de Dios se acercó a vosotros, dice la palabra de Dios. Jesús nunca habló de denominación o de religión, él habló siempre, aleluya, del reino de Dios. Y nosotros tenemos que volver al diseño, al reino, creerle que el reino de Dios, donde yo voy, donde yo me muevo, el reino de Dios va conmigo. Así es. ¿Estás ahí?
Seguimos, Ah, bueno, seguimos, 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 sí, bueno, igual le avanzamos. cortamos ahí. Sí, 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 sí. Hoy justamente en uno de los videos que, bueno, que falló, digamos, ¿Ah? me venía algo, hermano, ¿no? Porque tenemos que tener determinación, y usted me había dicho el viernes eso, tenés que determinar, y Así me es, acuerdo muy bien, pero también, como le decía, hace poco hice una reflexión profunda, pueden encontrarlo ahí en mi canal, sobre Jesús. Jesús tenía poder, ¿no? Tenía todos los poderes y podía hacer milagros a todo el mundo, pero él no se lo hizo a todo el mundo. ¿Por qué? Porque estaba sujeto a la voluntad del Padre. así es. Vos hablabas de determinación. Job capítulo 22, verso 21 dice, vuelve en amistad con él y por ella te vendrá, dice, y empiezas a enumerar algunas cosas. Dice, por ella te sacaré la aflicción. Mirá lo que es tener una amistad con Dios, una relación. Dice, vuelven a amistad, de eso volvemos ahí. Dice, vuelven a amistad con Él, o sea, ¿con quién? Con el Padre. Y por esa amistad, dice, vendrá paz. Mucha gente busca paz. Sí. ¿Dónde la busca? Busca paz en lugares donde no está la paz de Dios. ¿Entendés? La paz de Dios está en la relación con Él, en volvernos a relacionarnos con Él. Ahí está la paz. Dice, por esa relación lo primero que viene es paz. Luego dice, yo quitaré la aflicción de tu tienda, de tu casa. Y luego empieza a hacer varias enumeraciones. ¿Por qué? Por causa de una relación con Él. Por eso nosotros como seres humanos necesitamos relacionarnos con Él. Pero al final de eso, cuando ya termina de enumerar las promesas que hay por una relación con Dios, dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Hay una, porque Santiago capítulo 3, creo que si no me equivoco, dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre de doble ánimo, ¿entendés? Pero el hombre que tiene una relación y un contacto con Dios, aleluya, determina una cosa y le es firme, no divaga, porque Dios no es, dice, yo no tengo sombra de variación, Dios no varía, lo que variamos somos nosotros. Para no variar, nosotros necesitamos estar conectado a la fuente de todas las cosas para que entonces todo empiece a fluir de manera y sea canalizado el reino de Dios y sea plantado acá en la tierra. Nadie va a poder plantar nada si no está conectado al reino de Dios, porque todo se sujeta al Rey de Reyes y Señor de Señores. A veces buscamos paz momentánea, ¿no? El ser humano, pero lo que tenemos que buscar es la paz que persiste todos los días en nuestra vida. Bueno, pero eso también Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero también dijo, ojo, no, yo no dejo mi paz como el mundo la da. O sea, Exacto. hay una paz que viene de parte del mundo, que es una paz momentánea, es una paz sujeta, ¿me entendés? Viene paz por causa de algo. Si, che, yo tengo paz, tengo gozo, tengo alegría porque recibí esto, porque me pasó esto, pero es momentáneo, es pasajero. Jesús dijo, mi paz os dejo y mi paz os doy. Pero ojo, yo no la doy como el mundo la da. Exacto. Entonces, ¿cuál es la paz que viene de parte de Dios? La paz que viene de parte de Dios es la confianza, la certeza, la esperanza de que aunque yo no lo vea, de aunque que a mí todavía no me suceda o me esté pasando algo, yo estoy tranquilo y estoy con... Por eso mucha gente dice, che, pero a vos te está pasando esto, te pasa aquello, vos no tenés plata, vos no tenés una salida, pero te veo tranquilo, tenés una paz, loco, ¿qué te pasa? Sí. Entonces, decir, pero ¿qué está pasando? No es que yo esté tranquilo. Mi paz y mi confianza viene de mi relación con Dios. Yo sé que a su tiempo Dios me va a dar todo lo que yo necesito. No estoy desesperado por hacer algo. Yo sé que Dios sabe y esa es mi paz, que sobrepasa todo entendimiento. Por eso el de afuera no te entiende. Por eso el que está por allá no te entiende, aquel no te entiende, pero vos que te entienda Dios, chao. Sí. ¿Entendés? Sí, hay una claridad enorme. Pacientemente esperé en Jehová, Así ¿no? es. Pero a veces debemos pasar por el proceso, por el fuego, para poder entender. Así es. Porque es fácil leer mucho y tener conocimiento, pero lo difícil
es atravesarlo, experimentarlo y saber qué es verdad. Porque la verdad no es solamente lo que vemos y oímos, sino es vivirlo con fe y esperanza de que Dios tiene el control de todo. Y muchas veces vemos desde una mirada diferente, ¿no? Porque Dios me había dicho una vez, habla con el Espíritu Santo. Y yo desde allí empecé a hablar solamente con el Espíritu Santo, siempre teniendo presente, por supuesto, pero Él me había dicho algo y yo tuve que ir a hacerlo para saber qué es lo que me quería enseñar Dios, ¿no? Ajá. Y es como Espíritu Santo y Él está al lado mío. Y eso es lo que me quería hacer ver Dios. Porque yo a veces estaba cegado allí en una cueva y no podía ver lo que Dios quería hacer conmigo Amén. y lo que estaba sembrando alrededor. Pero yo Gloria a estaba Dios. cegado por las circunstancias, por los problemas, por los enojos y las iras que por ahí vienen, porque son emociones del ser humano, ¿no? Y nuestra Sí. mente por ahí nos perturba la salida que Dios nos quiere dar. Y allí entendí que yo puedo pensar muchas cosas, pastor. Puedo tener muchas emociones y sentir muchas cosas. Así es. Pero si no está el Espíritu Santo de ahí, nada va a florecer. Así es, amado. La intervención del Espíritu Santo no solamente trae claridad a nuestras vidas, quita toda ceguera, sino que hace libre de todo sentimiento, porque Dios no se mueve por sentimiento, amado. Usted puede llorar acá todo el día y queriendo mover la mano de Dios. No, 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 no. Dios se mueve de acuerdo cuando hay un hombre parado en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la que va. Todo pasará menos su palabra. Cuando usted se siente y se para en la palabra de Dios, entonces en una promesa de Dios hacia su vida y camina por ella, entonces usted va a empezar a ver las manos de Dios. Caso contrario no va a ver. No se, por eso las emociones nos juegan un papel en contra de nuestras vidas, las emociones de Dios, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es la que va, todo pasará menos su palabra. Cuando usted se siente y se para en la palabra de Dios, entonces en una promesa de Dios hacia su vida y camina por ella, entonces usted va a empezar a ver las manos de Dios. Caso contrario no va a ver. No se, por eso las emociones nos juegan un papel en contra de nuestras vidas. Las emociones hacen que nos hacen errar muchas veces, pero nosotros tenemos que estar sentados, parados en la palabra de Dios, que hace que nosotros podamos alcanzar. Dios no se mueve por medio de las emociones. Dios se mueve con un corazón entregado, con un corazón entregado a Dios, una entrega total, al Predispuesto. 100%, una predisposición donde Dios puede intervenir. Vos fíjate que hablabas del Espíritu Santo. El libro de los Hechos habla de la venida del Espíritu Santo y hace una intervención divina, me encanta. Tocaste un tema muy lindo porque qué lindo que es tener al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, ¿no? Y la Biblia dice que cuando Él vino, dice la palabra del Señor que vino como un viento recio, ¿entendés? Es el movimiento de Dios, el movimiento del Espíritu que movió todo en ese lugar. Porque vos fíjate, un viento mueve todo, hace volar todo. Bueno, el viento de Dios saca y hace volar todo lo que no es de Dios. ¿Entendés? Sí. El viento, el Espíritu de Dios, cuando viene, vuela todo lo que no es de Él. Tiene que salir, interviene el Espíritu. Y cuando llegó, dice la palabra del Señor, vino como lenguas de fuego. Porque hasta eso Dios tiene que cambiarnos el lenguaje, tiene que cambiar nuestras formas de hablar, pero también nuestras formas de pensar. Entonces cuando llegó ese pum, le cambió todo y les dio a cada uno según a él le parecía o según la capacidad de cada uno. Pero me encanta esto porque vos te fijas la vida de Pedro. Pedro era terrible, Pedro caminaba, se mandaba a cada una, Pedro. A veces me hace acordar mucho a mí. Pero tenemos cada error en nosotros y hacemos cualquiera muchas veces. Pedro era así, hasta que vino la intervención del Espíritu Santo, dice la Biblia, que se paró el tipo y empezó a hablar. Y la gente empezó a mirar y decir, pero ¿qué? Yo no conozco a este incircunciso, pero crió en la villa, no sabe ni hablar, no tiene estudio, nada. Mirá cómo habla, decía, la gracia que Dios nos da. Exacto. ¿Me entendés? Las cosas que Dios nos da, aunque no tengamos la preparación, ¿me entendés? El estudio y todas esas cosas. El
Espíritu Santo, como vos decías, es nuestro ayudador, es nuestro maestro para hacer la obra del reino de Dios. Y el tipo empezó a hablar, a evangelizar. Por eso, para hacer la obra de Dios, nosotros necesitamos al Espíritu de Dios y para hacerla de manera correcta. Me traía a memoria una reflexión que había hecho que las emociones corrompen al espíritu, ¿no? Y a veces me pongo a pensar mucho, pastor, y me acuerdo todavía de esa vez que vino el año pasado y yo dije, wow, o sea, las cosas que Dios hace, ¿no? Porque yo lo había visto una sola vez y esta vez creo que prácticamente convivimos todos los días y charlamos mucho y aprendí muchísimo en estos días y la verdad que fue como un vuelco en mi vida de tantas luchas, de tantas aflicciones que venía viviendo, pero Dios tiene un tiempo determinado para cada uno, ¿no? Amén. Y quiero que pueda dejarle a aquellas personas que por ahí dicen, ¿por qué me va mal en la vida? Yo le cuento, hermano, así, 20 años estuve padeciendo aflicciones, pero 7 años que conozco a Cristo y ha cambiado muchas cosas. Por ahí lo que sentía nadie me entendía, pero he pasado por el fuego y Dios me rescató y hoy justamente tuve un sueño justamente de eso, de cómo pasaba por las aguas y me mostraba un río de agua sucia y que yo pasé nadando. No sé por qué le cuento, pero le estoy contando, capaz que sirva de bendición para alguien y pasaba nadando, nadando por el río, pasaba nadando y había tiburones, víboras, todo y yo estaba en un bote, pero eso era pasado, ya había pasado. Y me daba entendimiento de que Dios estuvo allí conmigo y Él me sacó y me puso en un bote, en una lancha, y allí me estaba llevando a tierra firme. Amén. Y bueno, fíjate que me hace acordar mucho a la barca de Pedro, que viste que dice la palabra del Señor que, creo que está en Mateo 7, dice la palabra del Señor que Él les dijo, vayan y crucen al otro lado. Y esta es una palabra preciosa, Leo. Fíjate que hay algo para cumplir nuestros sueños y los planes y los propósitos de Dios. Nosotros necesitamos ir en el vehículo que Dios preparó para nosotros. Dios le dijo, suban, porque vos fíjate, y esta es una palabra profética para tu vida, de acuerdo a tus sueños, lo que yo siento, y se activa ahora, en este momento. Yo puedo sentir de parte de Dios esto. Vos fíjate que Jesús dice que terminó de predicar y él corrió la multitud y solamente subió a estos hombres a la barca y les dijo, crucen al otro lado. ¿Qué quiere decir esto? La primera, Jesús no dejó que suba otro a la barca, sino que corrió gente. La primera, Dios va a sacar gente de tu lado. Dios ya está sacando gente. Y no porque Dios quiera sacar gente. Leo, escucha esto, porque Dios necesita sacar a esa gente. Porque esa gente hunde tu barco, hunde el plan y el propósito de Dios. Entonces, cuando les manda y les envía, se desata un viento, una tormenta, todo ahí. Y dice que Jesús allá mirando y orando estaba. No estaba en la barca, estaba orando, interviniendo. Y yo creo que así hizo contigo. Mientras vos ibas en todo el medio de esas batallas, luchas que estuviste pasando, que de hecho no sé, que el Espíritu solo me lo transfiere y me ayuda con esto, es que Dios siempre estuvo al control, interviniendo por tu vida. Él dice, la Biblia que Él se fue a orar. Él hasta el día de hoy intercede, dice la Biblia que Él está intercediendo hasta el día en que Él vuelva. Entonces, para cumplir el propósito, nosotros debemos de ir en el vehículo. ¿Cuál es el vehículo? La barca es la iglesia. La iglesia, vos fíjate que Pedro, cuando comenzó la tormenta y vio a Jesús, le dijo, déjame que me baje, quiero verte, quiero caminar sobre las aguas. Y mirá esta palabra, Leo. Porque Jesús no le dijo, Pedro, bajate, por eso digo Pedro, bajate, Pedro, vení. Pero Pedro quería bajarse, quería experimentar otras cosas. Y Pedro se baja, pero en el camino se empieza a hundir. Y dice, Jesús, ayúdame porque me hundo. Y Jesús le vuelve a extender la mano y le hace subir a la barca. Porque la barca es el lugar correcto. A veces nosotros nos bajamos y ahí comienza nuestro hundimiento.
ahí comienza a hundirse mucho ministerio y mucha gente se baja del diseño del barco que Dios te pone para llegar a la travesía, al plan y al propósito y al diseño de Dios. No te bajes del barco de Dios, trabaja desde el diseño de Dios y Dios te va a hacer que vos puedas moverte para distintos lugares. Wow, hermano. Me volvió, me abrió la mente, pero tremenda esa palabra, hermano. Gracias por compartirla. Fue tremendo porque la verdad es así. Justamente a veces Dios nos tiene en el lugar y nosotros nos subimos, pero a veces decimos, ay no, mira ese pajarito, quiero ir a tocarlo y me bajo solamente para ir a tocarlo. Y es como una intervención hacia la voluntad del Padre, ¿no? Y justamente a mí me toca muy de cerca, hermano, las personas que están padeciendo depresión, frustración y ansiedad, porque yo lo padecí por muchos años y solamente Dios me sacó de ahí. Es que la frustración, la ansiedad y todo lo que pasa en nuestro interior, y esto quiero soltarte, Leo. O sea, vos que tenés gente que te escucha acá en Macayé, Chaco y alrededor, todo lo que nos sucede, hay un lugar preparado en nuestro corazón que no puede ser llenado con nada a menos que Dios. Solamente está preparado, el hueco ese está preparado para la presencia de Dios. Es por eso que mucha gente busca a Dios a su manera, como sea, pero trata de acercarse a Dios, aunque desconozca, porque eso está ahí, que no se puede llenar con nada. Solamente se llena cuando encuentra a Dios mismo, ahí es donde se llena eso, y ahí se va todo, ansiedad, enfermedad, todo lo que sea, se tiene que ir, porque todo lo que pasa en nuestro cuerpo, en nuestra mente, en nuestro corazón, es simplemente algo, la ausencia de Dios en nuestra vida. La presencia de Dios en nuestra vida hace que todo lo otro desaparezca. Y todo, a veces la ansiedad, por eso dice la Biblia y habla, ¿no? Dice la palabra del Señor que Él en la cruz del Calvario se llevó todo, no hay nada. A mí siempre yo traigo una enseñanza muy linda acerca de esto, que vos lo puedes compartir en tu canal y todo aquel que escuche la palabra del Señor. La Biblia dice que Él recibió 39 azotes menos, 40 azotes menos uno, o sea, serían 39. ¿Qué quiere decir esto? Dice que lo laceraron su cuerpo, se le rompían el lomo, azote, ¿me entendés? ¿Y eso qué quiere decir? 39 menos 40 menos 1 quiere decir 39. 39 son las cepas de las enfermedades que se desparraman en todo el mundo. 39 son las bases de todo lo que se desparrama en el mundo. Por eso cada azote llevaba una de esas marcas de las cuales se las llevó Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, aquí no hay enfermedad que no pueda ser sanada por Dios. No hay enfermedad, sea espiritual o corporal, que Dios no pueda hacer algo. Amén, mi querido hermano. Me gustaría que deje unas palabras para aquellas personas que por ahí se sintieron dentro de la iglesia menospreciadas, rotas y que por X motivo, culpa del ser humano, del hombre, se han alejado de las cosas de Dios y diciendo, porque a mí me padeció también esas cosas para ir a conocer y yo decía, no, pero yo no quiero conocer a Cristo si esa persona es de tal forma. Para mí era Cristo era de otra forma, digamos. Esa persona era todo lo contrario a lo que dice la palabra. Me gustaría que deje una hermosa palabra y reflexión para aquellas personas que... Bueno, no vamos a meter en problemas con este tío. No importa, no importa. Bueno, ¿cómo decirte, Leo? Nosotros los seres humanos, los pastores, los ministros de Dios, a los cuales te pido perdón porque yo estoy en la milicia y también hemos cometido errores y horrores. Hemos hecho muchas veces queriendo hacer quizá la voluntad de Dios, erramos en muchas cosas. Por eso primeramente pedí perdón a gente que hemos quizá dañado, ¿no? Por falta de experiencia, de conocimiento, de muchas cosas que entran en la variación. Ahora, hay errores que uno comete no queriendo,
trabajando en la obra, pero hay errores que se hacen ya intencionalmente, que eso es lo que ya no va, Sí, ¿me entendés? Se hacen por intereses, más que nada, intereses personales, intereses de dinero, intereses sí, en sí. forma, ¿me entendés? Que eso es lo que, una de las cosas que ha hecho que la gente muchas veces se vea en esto. Pero aquí te voy a dejar una palabra, un principio de la palabra del Señor. La Biblia dice, aunque el príncipe se levantare, tú no te muevas. Hablando del pastor, de la iglesia, aunque el príncipe se levantare contra ti, tú no te muevas. El error más grande a veces de la gente es cuando un pastor, un hombre de Dios, reprende, educa y quizás no tiene todavía la gracia, la unción, o lo hace en manera pública, donde nos lastima, ¿verdad? ¿Me entendés? O a veces no se fija y ¡pum! Le da, y la persona queda sometida, lastimada, y a veces eso hace que la persona se aleje. Pero bueno, aunque el príncipe se levantare, aunque no hubiere gracia, aunque no hubiere, es importante porque la Biblia dice, puesto los ojos en el autor y en el consumador. Una de las cosas de la palabra que yo te solté recién fue que Pedro se bajó de la barca, ¿me entendés? Queriendo ir a Jesús a su manera. Y Jesús le dijo, súbete a la barca. La barca es la iglesia, amado, es el diseño, es lo que Dios preparó para que nadie se hunda, la iglesia, que hoy en día hay iglesias por todos lados, la gente se tiene que subir a la barca de Dios y no bajarse por más tormenta, por más que vea a Jesús como lo vio Pedro, no bajarse porque te vas a terminar hundiendo, no bajarte por lo que te pase, por lo que suceda. Vos fijate, una de las cosas que a mí me admira de ellos es que a pesar de la tormenta, a pesar de todo lo que estaban viviendo, ellos dicen que ellos remaban, remaban, remaban y remaban y remaban. No tenían ni brújula, había oscuridad, no sabían dónde iban, ¿me entendés? Sí. Pero cuando vos estás en la barca de Dios dirigida por Dios y ella sabe el destino, el horario, Es tu lugar el seguro. trabajo tuyo es remarla, aunque vos no veas nada. La brújula de Dios es el Espíritu de Dios y la fortaleza que uno encuentra en eso. Así que dejarte esto para que aquel que quizás se bajó, que se alejó, no, vuelve a la barca, vuelve al diseño divino de Dios. Amén, amén, así, hermano. Bueno, primero darte gracias, mi hermano, porque por más que sea pastor o apóstol, sos mi hermano. Amén. Y la verdad que te llegué a encariñarme con vos, con tus enseñanzas, y porque fuiste de gran bendición, no solo para mí, sino que por más que mi familia no te conozca, yo sé que fue de bendición para ellos. Amén, gloria a Dios. Y bueno, agradecerte por tu tiempo. Y ya el próximo video vamos a hacer desde Rosario. Gloria a Dios. Así será, ¿no? Así Bueno, que, Leo, bueno. bendecir tu canal. Acordate, vamos a estar conectados, seguro. Quiero que estés en Rosario, así que Amén, para amén. filmar Estaremos nuestro todos. aniversario y puedas estar. Ojalá Dios te dé todo para que puedas estar. Amén. Amén, mi hermano. Señor te bendiga. Para mí es un placer, un gusto. Sé que Dios tiene cosas grandes contigo, varón. Dios tiene cosas hermosas y lo vas a ver la mano de Dios tremenda. Amén. Amén, mi hermano. Que el Señor te bendiga. Saludos a Macayé, saludos a todo el Chaco. Y bueno, esperando, después de fin de año vamos a volver a andar acá. Así será. Bueno, primero que nada, agradecerles a cada uno del otro lado. Y este fue el primer especial, ¿no? De lo que va a ser Lionel Arman, entre otras ediciones. Nos vemos.